¿Cuál es la mejor historia de venganza que has visto? Mis abuelos conocían a su amigo William desde hace mucho tiempo. Mi abuela lo conocía de la escuela, y mi abuelo lo conoció después de casarse con mi abuela. De todos modos, en la década de 1960, mi abuela era gerente en un 7-Eleven, y William dirigía un equipo que iba allí todos los días. Era la única gasolinera en un radio de 30 minutos, así que todos se conocían en ese somnoliento pueblo costero. Un día, William estaba trabajando en el muelle, se resbaló, cayó y se rompió la espalda. Mientras se recuperaba de la operación y estaba más arruinado que nunca, mi abuela siempre se aseguraba de enviarle algo de comer que ella pagaba cuando el equipo venía a tomar sus refrigerios y llenar el tanque, sabiendo que William simplemente saltaría la comida para ahorrar dinero para su propia familia. Mi abuelo también lo llevaba a varias citas médicas, ya que William no podía conducir por un tiempo y su pequeña esposa no podía meterlo en un coche sola. Él nunca olvidó eso. 20 años después, cuando vendió su ahora muy exitoso negocio y era millonario unas 20 veces, rápidamente le dijo al 90% del mundo que se fuera al infierno, pero mantuvo cerca a aquellos que siempre estuvieron allí para él. Mientras tanto, nunca se mudó de la casa que tenía desde antes de ser rico. Sus únicas concesiones a su riqueza fueron viajes con su esposa para ver el mundo y comprar bastantes acres de tierra forestal a su alrededor. Si no era su amigo, lo tomarías por otro trabajador de cuello azul del pueblo. No había absolutamente nada obvio que mostrara que valía decenas de millones de dólares. Después de que su esposa murió en la década de 1990, William decidió tomar un nuevo pasatiempo. Como vivía fuera de los límites de la ciudad, montó un aserradero y un taller de carpintería, obtuvo todos los permisos adecuados y todo. Las sierras estaban en un gran edificio cerrado en medio de toda esa tierra. Así que, en realidad, no había daño, ¿verdad? Incorrecto. La familia que poseía el bosque detrás de la tierra de William acababa de venderlo a desarrolladores. Así nació el primer nuevo barrio de lujo cerrado en la zona. Entra en escena una multitud de Chad y Karen, que en su mayoría eran del norte y se habían mudado al sur para aprovechar el mejor clima y la playa cercana. No pasó mucho tiempo antes de que decidieran ofenderse por su pequeño negocio al otro lado de la pared de 10 pies de altura de su vecindario porque no encajaba con la imagen de su comunidad, una comunidad de la que él decididamente no formaba parte. Así que lo demandaron. Ni siquiera intentaron iniciar un diálogo con él, simplemente lo demandaron. William era el típico redneck costero. Y estaría condenado si esos malditos yanquis le decían qué hacer en su propia propiedad. William respondió con estudios de ruido profesional que demostraban que algunos de los niños en ese vecindario conducían vehículos que hacían más ruido ambiental que su pequeña operación. No importó, la gente en el vecindario simplemente tiró más dinero a los abogados para continuar con la demanda. Esencialmente, su plan era desangrarlo. Sus abogados, que no eran locales, en realidad le dijeron al abogado de William que probablemente debería aconsejar a su cliente cerrar el taller para no acabar en bancarrota debido a los recursos que los propietarios estaban lanzando contra él. Debido a los alrededores relativamente modestos de su hogar, ni los vecinos ni sus abogados tenían idea de que el hombre era en realidad más rico que casi todos ellos juntos. Todo lo que veían era un hombre mayor que conducía una camioneta destartalada de los 80 y vestía jeans Dickies y camisas de trabajo, viviendo en lo que parecía ser una casa relativamente modesta, especialmente en comparación con sus mansiones. Cuando el abogado de William le contó sobre esa conversación, William perdió la cabeza. Recuerdo claramente que llegó derrapando al camino de entrada de mis padres en esa vieja camioneta de trabajo, maldiciendo y despotricando antes incluso de entrar a la casa. ¿Él vino a nuestra casa? ¿Por qué? Porque mi abuela era conocida como una de las personas más generosas del mundo. A menos que la enfurecieras. Si la lastimabas a ella o a alguien que le importaba, se convertía en una de las almas más vengativas que se podían encontrar en ese pueblo. No estoy bromeando cuando digo que su capacidad para la venganza fría era legendaria entre los locales. Así que William había venido a la casa en busca de una dosis de su astucia. A nosotros, los niños, no se nos permitió estar dentro durante esa conversación, pero después de que se fue ese día, escuché a los adultos hablar sobre cómo procedió a contratar a bastantes investigadores privados para ver si podían encontrar alguna suciedad sobre los residentes. Me refiero a las docenas de personas en ese vecindario que eran parte de esa demanda. Aparentemente, había cantidades copiosas de suciedad que encontrar. Todavía lo recuerdo alardeando positivamente sobre eso a mis abuelos un día de verano meses después. ¿Por qué?
Porque después de enterarse de lo que su pequeño ejército privado descubrió, comenzó a hacer algunas llamadas a varios conocidos en altos cargos. La subsiguiente repercusión significó que la demanda fue retirada. Había una larga lista de fechorías descubiertas, pero las que escuché hablar a los adultos y que se destacaron fueron que había más de un puñado de individuos que debían manutención infantil. William muy amablemente hizo que los investigadores privados proporcionaran la dirección y la información de empleo actualizadas de las madres para que pudieran perseguir dicha manutención y el embargo si lo deseaban. Además, el IRS se interesó mucho en varias de esas personas, así como en otros vecinos. Finalmente, un hogar terminó en prisión porque los investigadores se dieron cuenta de que eran traficantes de drogas. Las fotos de las transacciones captadas por los investigadores fueron entregadas muy amablemente al departamento del sheriff.